En muchas otras ocasiones conocemos las bases de la psicología, cómo se ha llegado a determinados razonamientos y a teoremas, teorías de este mundo que tanto nos apasiona. Esta otra parte la hacemos mediante experimentos. Conocemos esos experimentos para saber luego sus frutos y conclusiones y cada vez nos va gustando más. Tanto es así que lo hemos convertido en una sección fija y no podemos pasar un mes sin que aparezca por aquí el psicólogo Miguel Ángel Martínez León del equipo de Isabel Moya Psicólogos, que es quien se dedica más a esta parte de la investigación. Miguel Ángel, buenos días. Muy buenos días, Loli. ¿Qué tal todo? Bien, deseando saber qué nos traes hoy, porque siempre hay algo curioso, ¿no? Que aunque forma parte de nuestro entorno y que cuando te escuchamos decimos, anda, pues sí es verdad, tiene una base, tiene una historia, tiene unos antecedentes y tú eres quien nos lo descubre. Así que hoy, por adelantar a nuestros oyentes, les diré que les va a recordar mucho lo que nos cuentes a esa frase que habrán pronunciado, que habrán escuchado de qué atrevida es la ignorancia, ¿no? Totalmente. Como bien has dicho, muchas veces hay verdades generales en el mundo, ¿no? Que todo el mundo queremos saber, pero al final, hasta que esto no pasa por un estudio riguroso y metodológico, es lo que hace que se convierta en ciencia y en una verdad general, ¿vale? Entonces, en este sentido, como tú bien dices, la ignorancia a veces puede ser muy atrevida. Esto es una frase que habremos escuchado en varias ocasiones. Y también que la incompetencia a veces va cargada de demasiada confianza. Esto lo dijo Darwin, por ejemplo. Y bueno, nos planteamos la pregunta de por qué las personas incompetentes en un área determinada se creen que saben un montón. Claro, es algo que llama la atención. Entonces, los psicólogos sociales, David Dunning y Justin Krager, en 1990 desarrollan un estudio que se llamaba, bueno, el artículo publicado se llamaba Incompetentes y sin percatarse de ello. Como las dificultades en reconocer la propia incompetencia lleva a autoevaluaciones infladas. Es decir, ¿por qué a veces los incompetentes se creen que saben tanto? ¿Cómo medimos esto? ¿Cómo lo hacemos? Vale, pues lo que hicieron fue lo siguiente. Realizaron un estudio que realmente está compuesto por 4 subestudios, pero por motivos de tiempo, evidentemente, vamos a resumirlo un poquito para que se entienda. Y consistía en lo siguiente. Evaluaban a una serie de participantes en 3 pruebas. Humor, gramática y lógica. En todas las pruebas, los participantes tenían que ejecutar dicha prueba y luego evaluar cómo de bien creían que lo habían hecho con respecto al grupo. Pues yo lo habré hecho mejor que los demás, peor que los demás, en una escala de 1 a 10, por ejemplo, ¿no? Vale, ¿qué se encontró? Bueno, pues se encontró que los resultados confirmaban la teoría popular, ¿no? Es decir, los de peor rendimiento sobreestimaban por bastante lo bien que lo habían hecho. Y a medida que en la gráfica se iba viendo que la ejecución mejoraba, se equilibraba con la percepción que uno tenía sobre cómo lo había hecho. ¿Vale? Entonces, el caso también es que es curioso que también se encontró que esto no se esperaba, es que si mejoran mucho las habilidades, es decir, la ejecución mejora de gran manera, coincidía con que los que más sabían tendían a subestimarse un poco, incluso a decir, sé menos de lo que sé. Claro, esto dejó a los investigadores un poco impactados porque era, vale, ya sabemos que los que menos saben tienden a tener demasiada confianza en ese conocimiento, que en verdad es un conocimiento superfluo y que en ningún caso los va a convertir en expertos. Pero es que luego encontramos que los expertos que saben muchísimo subestiman un poco su capacidad. Y claro, entre todo este revuelo, al final llama la atención, ¿no? Que, claro, como tú has dicho, esta creencia popular, ¿no? De que la ignorancia es muy atrevida. Exacto, ¿no? es que da la sensación al escucharte, Miguel Ángel, que es tras este experimento cuando se concluye eso, que mi propia incompetencia, como soy tan incompetente, como soy tan torpe para ver más allá de mis narices, no puedo ver que soy incompetente, ¿no? Mientras Totalmente. Que el que sabe mucho es capaz de ver que todavía le falta muchísimo por saber. Totalmente. Así lo explican ellos, Loli. Lo explican a través de la metacognición, ¿no? Dicen que los procesos metacognitivos, es decir, que tú seas capaz de evaluar tus propias capacidades, eso viene alimentado porque conozcas ese área de trabajo. Es decir, si yo quiero jugar al tenis, pero nunca he visto cómo se coge una raqueta, ni he visto a 2 profesionales jugando, ni he jugado nunca al tenis, es más fácil que la primera vez que me ponga y le dé a la pelota diga, ¡guau! Soy muy bueno, porque no tengo ese conocimiento necesario para evaluarme bien. Claro. Entonces viene un poco, pues como
como has dicho tú, que las propias capacidades de hacer algo es lo que te da la capacidad de evaluar cómo lo haces. De autoevaluarte incluso, ¿no? Exacto. De saber en qué punto estás, ¿no? Sí. Esto si lo llevamos a la práctica y a la vida real, ¿podría ser lo que sucede a los universitarios? Primero de carrera, me como el mundo, me lo sé todo. Salgo de la carrera, Dios mío, no sé nada. Y eso que tengo ya 3 cursos, 4 cursos más que me avalan, pero te entra pánico, ¿no? Diciendo, ¿y ahora que tengo que empezar a trabajar? ¿Cuánto me falta por saber y por hacer y por pulirme? Totalmente. Pues se ve muy reflejado si nos vamos a, por ejemplo, la experiencia de la carrera, en mi propia experiencia. Ahora que miro para atrás puedo incluso ver todo esto que comentamos, porque todo esto al final viene también de ellos se querían asegurar, los autores, de cómo funcionaba este sesgo, porque al final es un sesgo y esto lo tenemos todos. Es decir, en algunos casos es más exagerado, que ahí tenemos pues a los típicos cuñados, ¿no? Que bueno, que pues, dices, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Y luego todos tenemos este sesgo, porque lo que los autores descubrieron en 2018, cuando colaboraron con la investigadora Carmen Sánchez, fue que evidentemente alguien que no sabe nada de nada, es decir, si tú me sacas ahora mismo un tema que yo no me sé ni el nombre, pues evidentemente no te voy a decir, mira, Loli, aquí yo no sé nada, yo nunca he oído esto, vale. Pero a la mínima que yo me haya visto un vídeo, haya leído algo o me hayan contado, ya voy a creer que sé un poco más que la media. Voy a decir, uy, no, esto sí que yo un poco controlo. Y esto fue lo que descubrieron en 2018 en el nuevo estudio que hicieron. Ajá. Vale, pues esto, si lo llevamos a, como tú dices, a la vida de la carrera de un universitario, se hace una gráfica que sería lo siguiente. Sería, tú no sabes nada, entras a la carrera, evidentemente no sobrevaloras nada porque no tienes ni idea. Ahora bien, pasa el primer año de carrera. Y al final del curso ya, bueno, te han explicado que la historia de la psicología, fundamentos de la psicología, ya empieza ahí a crecer una confianza, ¿no? Llegamos a lo que se conoce como el monte de la ignorancia. Es decir, aquí es cuando sobreestimamos, porque solo tenemos un conocimiento superficial, pero de ahí llega una confianza extrema que no en ningún caso es coherente, ¿vale? Claro, te sabes 4 palabritas que has aprendido quizás en el primer trimestre de primero de carrera, pero es que ya te las sabes y antes no formaban parte de tu vocabulario y que te encajan muy bien con los amigos, ¿no? En una cena, en una comida y que vas dando explicaciones de lo que vas conociendo y dices, ¡buah, soy una máquina! Te da ese exceso de confianza. Totalmente. Esto pasa mucho, esto lo podemos ver en la vida real con ejemplos, por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda también el tema de las criptomonedas, economía, todo esto, ¿no? ¿Cuántos tenemos amigos que dicen, no, es que esto funciona así? A lo mejor, bueno, pero tú esto lo has estudiado, ¿de cuánto tiempo lo has dedicado a leer? ¿A qué autores has estudiado? Y no, yo me veo los vídeos de no sé quién. A lo mejor se ha visto 10 vídeos. Con 10 vídeos no puede tener un conocimiento que se tarda años en desarrollar. Entonces, hay, bueno, casos como este, miles. Claro. Los cuñados me ha encantado. El ejemplo del cuñado, el que de todo opina sin tener una idea profunda de nada, es que está en la sociedad y todos tenemos uno. Pero ¿qué efectos puede tener esto a la hora de tomar decisiones? ¿O qué consecuencias más bien tiene este efecto Dunning-Kruger que hoy nos explicas mediante el experimento? Sí, pues mira, esto al final, como siempre comentamos, al ser sesgos cognitivos, son cosas que tenemos todos. Entonces, ¿cómo se solucionan los sesgos cognitivos? En primer lugar, sabiendo que los tenemos, podemos tomar medidas y nos ayuda a controlar los sesgos. Eliminarlos, de eso nos podemos olvidar. No tenemos ese control como si fuésemos dioses de controlar nuestros propios sesgos. Entonces, principalmente saber que lo tenemos. Porque cuando llegamos a este monte de la ignorancia, cuando aprendemos un poquito, corremos el riesgo de tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, en el caso que te ponía de la economía, podemos llegar a hacer una inversión desmesurada que no tenga ninguna coherencia. Bien. En sintonía con lo que comentábamos de la carrera, encontramos que luego, conforme vamos aprendiendo ese conocimiento, llegamos a una cosa que se conoce como el valle de la desesperación. Y esto está muy ligado con el síndrome del impostor. Es decir, esto sería, como tú has dicho, ¿no? Cuando sales de la carrera, que ahí ya vas sabiendo bastante, pero cuando te tienes que poner todavía a formarte más para abordar tus primeros casos, dices, no sé nada. No sé nada. Y justo como apuntaba, esto me recuerda a una frase de Thomas Jefferson que decía lo siguiente, decía, el que más sabe lo poco que sabe. Es decir, aquellos que saben mucho de este área son muy conscientes de todo lo que le queda por saber y todo ese camino.
que luego esto evidentemente se va equilibrando cuando vas aprendiendo más, llegas a través del camino del saber a una cosa que se conoce como la meseta de los gurús, que ahí es donde estarían los máximos expertos y que es lo más equilibrado, pero eso lleva un camino. Uh-huh. Pero como... Sí, dime, Loli. Te iba a preguntar también, y claro, esa insatisfacción la proyectamos, es decir, hay un vínculo con lo emocional, las personas que sufren este sesgo o que tienen este sesgo y no son conscientes de ello, digamos que son más apasionados en defender sus teorías o en un debate, en una discusión, en un diálogo, son más fervientes, menos fervientes. Pues ahora que lo dices, Loli, sí, hay esto se le conoce como la ley de controversia de Benford, ¿vale? Que consiste en que, a ver, para que se entienda, es como que a una mayor ignorancia sobre el tema, hay una mayor efusividad de argumentos y de llevarse el tema por lo emocional. Es decir, de encenderse en una discusión. Ya. Esto... evidentemente daría para otro episodio, pero básicamente tiene mucha relación con esto, como apuntas tú, porque no conoces algo, bueno, conoces un poquito, te crees un experto, llega la discusión y aquí te enzartas con el rival en una discusión que es más emocional y los argumentos van más cargados por el lado personal que no por el lado racional, y debatiendo ese argumento a nivel objetivo, ¿no? Uh-huh. Y que además es como que levantan un muro o que se ponen aún más cerrados cuando les dices, pero si no tienes ni idea, pero si le intentas decir las cosas de un modo más objetivo, con más detalles y datos, y es como que todavía esa emoción negativa crece, ¿no? En ellos, y es como, yo lo sé, y quieren sentar cátedra, ¿no? Y ponerse más en su verdad. Totalmente. Y es que, como decía Russell, por ejemplo, el problema es que los estúpidos están muy seguros de todo y los inteligentes muy llenos de dudas. Esto lo citaba con estas palabras Russell, ¿vale? No me lo he inventado yo y ya es como decimos, era como una verdad que venía siendo muy popular, pero bueno, hasta que no llega la investigación no se puede saber. Pero como tú dices, esa falsa seguridad que te da el tener un poco de conocimiento es muy peligrosa a la hora de encarar debates, de encarar toma de decisiones, e incluso cuando ya sí que lo sabemos y nos subestimamos a nosotros mismos, también es peligroso que haya un punto en el que estemos desesperados porque creemos que no sabemos nada. Entonces, el objetivo final es controlar este sesgo, poner un poco de los pies en la tierra, intentar ser realistas, saber que tenemos el sesgo y ver cómo lo podemos controlar para no dejar que se nos infle, ¿no? La confianza de un momento para otro. Me quedo con esos consejos para aquellas personas que nos estén escuchando y se vean radiografiados, ¿no? Con esto de, quizás yo sea de esos cuñados y no me he dado cuenta. Bueno, pues ya el ser consciente al menos de la existencia de este sesgo o dejar un espacio abierto a la duda ya es un paso. ¿Qué otros consejos se pueden dar a la hora de minimizar el efecto Dunning-Kruger por nuestro propio bien? Bueno, pues junto a todo esto que hemos comentado, también, bueno, el ser consciente, ¿no?, de que se necesita, es decir, para poder evaluar el propio desempeño en un área, primero tenemos que saber muy bien de qué trata ese área. Entonces no podemos nunca pecar de soberbios a la hora de evaluar algo en lo que estamos empezando, como lo hacemos. Por eso es lo conveniente siempre es ir con alta dosis de humildad cuando encaramos un nuevo aprendizaje. Evidentemente nos va a pasar este sesgo, como ya he dicho, el tenerlo todos, cuando empiezas con algo, te lees ese primer librillo, ese primer prólogo de un libro interesante y dices, bueno, esto cuando vaya a comentarlo hoy con los amigos y pasa. Claro. Y no pasa nada. Pero es que lo peor, Miguel Ángel, es que hoy en día pasa sin leer prólogos de libros. O sea, precisamente quien acusa más este sesgo es quien se ve un vídeo de YouTube. Como hay tutoriales de todo, hoy en día ya los libros han pasado de lejos por estas personas, ven un vídeo y dicen, ¡buah! Con esto y triunfo. Totalmente. Y ahí es donde hay que hacer el ejercicio de reflexión, decir, bueno, me he visto el vídeo, el tema es súper interesante, me encanta, me gustaría saber más, creo que sé un poquillo, pero no me voy a motivar, voy a mantener mis expectativas porque sé que puedo llegar a pecar de inflar mi confianza y no tengo por qué. Como has dicho, es más válido tener 1000 dudas que 1000 certezas. Totalmente.
Vamos a recordar que nadie en el mundo es experto en todas las materias del conocimiento, así que, bueno, pues aboguemos por la duda y por la curiosidad, y por el ámbito de saber, como hacemos cada jueves aquí, conocer más de la psicología a través de lo que hizo sus cimientos, experimentos como este, que hoy nos ha explicado Miguel Ángel Martínez León, y que podríamos coloquialmente decir que es el que da respuesta a por qué existen los cuñados. Bueno, pues cuando se siente en su mesa esta Navidad, ya saben lo que es el efecto Dunning-Kruger, y no pequen ustedes de él, no digan, claro, tú haces esto porque yo lo sé, que lo escuché por la radio, que lo contó el psicólogo. No. Mejor observamos, callamos, escuchamos y así se aprende más. Miguel Ángel Martínez León, siempre es un gusto escucharte.